desde este lugar. Bendiciones y mi esposo con todos nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios me les bendiga a todos de una manera gloriosa, especial. Vamos a ir a la palabra del Señor porque el tiempo corre. Entonces les invito para que abran su Biblia allí en primer libro de Tesalonicenses o primera carta a los Tesalonicenses. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer allí. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Bendito sea el Señor. Todos a una sola voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leámoslo, usted allá en su casa también me acompaña. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ya hemos orado, tomen asiento por favor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Vamos a estar ahí pendientes, ustedes también. Vamos a mostrar unas diapositivas con la ayuda del Señor para que usted pues vaya llevando mejor, ¿no? Y si quiere anotar, pues ahí como va permaneciendo un ratico las letras, usted puede anotar. Gloria a Dios. Qué bueno hacer todas estas oraciones y qué bueno que usted nos mande esas peticiones para tener más por qué orar. Quizás en esta enseñanza haya alguna pregunta de aquí de este tema del arrebatamiento de la iglesia, puede enviarla y en algún momento la contestaremos con la ayuda del Señor. También quiero decirle, amado hermano, que como el viernes tenemos una vigilia a nivel nacional de la obra del Movimiento Misionero Mundial, es nuestro deber apoyarla. Y recuerden que nosotros también teníamos vigilia. Para no quitarla, queremos empezar a las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche vamos a estar. Y a las 9 acompañaremos a nuestros oficiales por la página del Movimiento Misionero Mundial. Vamos a compartirla también y vamos a acompañarlos en oración, en clamor. Toda la Junta Nacional va a estar allí unida y nosotros también. Entonces, prima en este caso la vigilia de toda Colombia, de toda nuestra iglesia. Pero vamos a estar de 6 a 9 de la noche. Recuerde que el pueblo judío tenía 4 vigilias, una de 6 a 9, otra de 9 a 12, otra de 12 a 3 y otra de 3 a 6 de la mañana. Eran las 4 vigilias de la noche, ¿no? Y nosotros vamos a tomar la primera, de 6 a 9, y luego nos uniremos con el resto. No sé, estaremos por hasta las 5 con toda la iglesia, gloria a Dios, con todo el Movimiento Misionero Mundial. Entonces les esperamos 6 de la tarde el viernes para llevar a cabo nuestra vigilia de culto, de enseñanza del libro Apocalipsis y de preguntas y respuestas para la gloria y la honra de nuestro amado Señor. Bien, hermanos, vamos a hablar acerca del tema la bienaventuranza más grande del cristiano, hablando del arrebatamiento de la iglesia, así se llama, ¿no? La bienaventuranza o la esperanza más grande del cristiano. Entonces empezamos, hermano Kevin, es el favor, gloria a Dios, diciendo que es el más grande acontecimiento para los fieles cristianos. O sea, que nosotros, el más grande, o la más grande promesa, la más grande bendición que tenemos, no es solamente aquí en la tierra tener alimento, tener salud, tener a Cristo en el corazón, una bendición muy grande, pero la más grande esperanza que nosotros tenemos es el arrebatamiento de la iglesia. Hoy día se habla de esto y como que produce susto para muchos. ¿Qué tal que me quede? De una vez viene al pensamiento. ¿Qué tal que yo no me vaya? ¿Qué tal que yo esté mal ese día en la presencia del Señor? Por eso dice la Escritura que debemos estar velando y orando, pendientes de nuestra salvación, porque está más cerca que cuando creíamos. Vamos a ir explicando muy bien, quizá usted sepa este tema de una forma extensa, pero hay personas nuevas que pensarán, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Usted puede ver una imagen allí donde se ven personas como siendo suspendidas del piso y volando hacia una luz. Y nosotros vamos a explicarlo a través de la palabra. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Es el más grande acontecimiento que estamos esperando los cristianos.
¿Para cuándo será? Ya lo vamos a mirar. Les adelanto que es muy pronto, gloria a Dios. Entonces, mi meta es que ese acontecimiento también me envuelva a mí y yo me pueda ir con Cristo. ¿Cuándo? En cualquier momento. Ya todo está cumplido. La Biblia me dice más o menos 6 o 7 señales antes del fin: guerras, pestes, rumores de guerras, hambres, que muchos dirían que iban a ser el Cristo. Todo esto ya se cumplió. Lo que falta por cumplirse en la escatología bíblica, o sea, en la promesa, en la profecía más cercana que nos compete a nosotros aquí en esta tierra, es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Amén. Continuemos, gloria al Señor. Podemos decir que el arrebatamiento es la promesa más gloriosa de nuestro Señor Jesús. El pueblo de Israel, los que creyeron en Jesús, lo esperaban. Los discípulos lo esperaban. Era tanta la necesidad que tenían de que Cristo viniera pronto por todas las pruebas y las dificultades que ellos tenían en ese momento, que el pueblo empezó a estar dentro de sus casas como en una cuarentena, sin salir a trabajar. Y al apóstol Pablo le tocó escribir: hermanos, hay que trabajar, porque el que no trabaja no puede comer. Por eso el apóstol Pablo les decía: sí, tenemos que esperar a Cristo, ahora ya, esta noche puede suceder, pero tenemos que seguir haciendo las actividades, todo lo que nos compete como cristianos. Gloria al Señor. El pueblo lo esperaba. Dejaron de trabajar y el apóstol le dice: no, hay que trabajar, hay que hacer todo, hay que proyectarnos de aquí a 100 años. Hay que estudiar y esperar, si es la voluntad de Dios, que pase todo esto y nosotros salgamos bien librados y podamos volvernos a reunir. Entonces hay que seguir trabajando, haciendo actividades, orando, clamando, actividades espirituales y físicas, y poder seguir construyendo, comprar templos. Hermano, hay que proyectarnos para mucho tiempo, pero esperar a Cristo esta noche. Porque es que no falta nada, solamente que Cristo venga por su amada iglesia. Entonces es la promesa más grande, porque en la Biblia hay más de 3000 promesas para el cristiano. Hay promesas para el pueblo de Israel, promesas para Cristo, y hay unas promesas que son únicas y exclusivamente para Cristo. Yo no las puedo tomar como pueblo de Dios. Otras que son exclusivas para el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Amén. Y que yo no puedo de pronto tomarlas, hacerme falsas esperanzas. Un ejemplo: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Esta era una promesa para Josué, para el pueblo, esa conquista. Hoy lo podemos tomar espiritualmente. Claro, si usted puede hacerlo por la fe, tampoco peca. Pero no es una promesa que el Señor tenga que cumplir en usted, que todo lo que pise. He visto gente pisando hasta el carro, se sube y pisa y este carro es mío. Bueno, si usted lo quiere hacer por la fe, pero no es una promesa para usted como tal. Gloria al Señor. Hay promesas para el cristiano, miles, pero la promesa más grande, más poderosa, es que Cristo viene por nosotros, por la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Me adelanto un poquito como para ir entendiendo más el tema. Y dice la Escritura que volaremos con Cristo, nos iremos de esta tierra y transformará nuestro cuerpo para llegar a las nubes, al aire, a encontrarnos con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Continuemos, gloria al Señor. Amén. También decimos que es la esperanza bienaventurada. Leamos allá en Tito, gloria al Señor. Tito, capítulo 2, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Tito capítulo 2, versículo 13. Bendito sea el Señor. Abra su Biblia ya rápidamente. ¿Qué dice Tito capítulo 2, versículo 13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, que Jesucristo nuestro Señor. Entonces dice que aguardemos la esperanza y le llama bienaventurada. Esa es la esperanza nuestra, que Cristo nos redima de este cuerpo de pecado, porque ya nos redimió, gloria al Señor, de la maldición del pecado. Ya no vivimos en el pecado, pero tenemos un cuerpo que es dado al pecado. Y entonces el Señor nos tiene una promesa: llegará el momento cuando nuestro cuerpo sea redimido totalmente, o sea, nuestro cuerpo sea cambiado, transformado en un cuerpo glorioso para vivir para siempre con el Señor. Ese cuerpo ya no va a tener necesidad de pecar, ya no va a ser tentado, no va a caer. Vamos a vivir como los ángeles de Dios por toda la eternidad en el reino de los cielos. Para muchos esto puede ser fabuloso, una fábula.
Pero sabe que la Biblia se ha cumplido toda y en cosas aún más terribles. Amén, hermano, con fecha, exactitud, todo. ¿Cómo no se va a cumplir que Cristo venga por su iglesia? Más que todo el ámbito espiritual, religioso, económico, político, militar, está apuntando a esta promesa maravillosa. Gloria al Señor. Amén. Sigamos. También es el traslado del cristiano de la tierra al reino de los cielos, su hogar celestial. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, que el cristiano sea tomado de aquí de la tierra, de esta habitación terrestre que está dañada, corrompida por el pecado, y llevado a su hogar celestial, a un final maravilloso. Es por eso que dice la Biblia que muchos pasaron por este mundo y que eran peregrinos y extranjeros, porque sabían que su ciudadanía no era de aquí de la tierra, sino del reino de los cielos. Nosotros tenemos dos ciudadanías, una terrenal y otra espiritual, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y nos espera el reino de los cielos. Sabemos que por este mundo vamos de paso. Es por eso que las cosas terrenales no nos mueven tanto el piso. No deben movernos tanto el piso, porque nos acostumbraríamos a ellas. Nosotros sabemos que tenemos una casa de oro. Una vez un hermano me preguntó que si yo tenía casa, y le dije: hermano, tengo una, es en oro, pero en el reino de los cielos. Aquí no. Quizás Dios me permita, quizás no, porque no lo sabemos. Yo tengo esa meta. Si el Señor me permite tener una casa aquí en esta tierra, amén, gloria a Dios. Pero ya tengo una, porque por la palabra de Dios me es prometida. Allá el Señor dijo: voy pues a preparar un lugar, morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces es eso, el arrebatamiento de la iglesia, es tomar al cristiano y llevarlo a su último lugar, su hogar feliz, estar para siempre con nuestro amado Dios y Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sigamos. ¿Qué quiere decir la palabra arrebatar en la palabra del Señor? Continuemos. Uno es raptar. Dos, arrancar de un lugar repentinamente, porque es que no va a haber, amado hermano, como un anuncio, como un aviso: Cristo viene, levántense. No, no, no. Solamente se tocará una trompeta, el Señor con voz de mando, como decía allí donde leíamos en 1 Tesalonicenses 4:16, con voz de mando dará esa orden a la iglesia: sube acá, como dice en Apocalipsis capítulo 4, que Juan escuchó una orden: sube acá. Esa es la orden que el Señor le da a la iglesia: sube acá. Entonces es eso, arrancar repentinamente. El arrebatamiento de la iglesia va a ser algo oculto para el mundo, como tal no se van a dar cuenta cómo nos vamos siguiendo, pero sí muy visible para el cristiano que está bien con Dios. De un momento a otro, cuando nos demos cuenta, vamos subiendo y estamos encontrándonos con Cristo en las nubes. Gloria al Señor. Entonces es eso, la palabra arrebatar significa tomar para sí. Amén. ¿Qué más? Del original griego, ¿no? Traslación, pasar de un lugar al otro. Quitar con fuerza irresistible, o sea, un zarpazo, en otras palabras, porque va a ser así como el relámpago, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, algo muy pequeño, un átomo de tiempo. Estuve mirando y es un 16avo de segundo. Imagínense, si un segundo es rápido, divídelo en 16 partes. Así de rápido va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más pudiéramos decir? Tomar algo en forma rápida de un momento a otro. Sacar. Eso es lo que significa el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, el arrebatamiento para los que han muerto en Cristo nuestro Señor. Vayamos allá a los Tesalonicenses capítulo 4. Y había un dilema muy grande en los discípulos, en la iglesia del Señor, porque decían: no, nada que viene Cristo y las personas están muriendo, ¿qué vamos a hacer? Y como que se entristecían y decían: estamos perdiendo la esperanza, si nos morimos perdemos la esperanza. Pero miren lo que dice en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes de los que duermen o han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que la muerte de un cristiano, aunque nos entristece por su partida de aquí de esta tierra, porque la palabra muerte significa separación,
Se separa del cuerpo, pero también se separa de las personas que lo aman, que lo rodean. Y para nosotros debe ser, cuando muere una persona en Cristo, un gozo interno. Sí, lloramos por la pérdida de esa persona, pero dentro de nuestro corazón hay un gozo grande, que Él tiene esperanza. Gloria al nombre del Señor. Amén, continuemos ahí. Los muertos también tienen esperanza, dice ahí en el versículo 13, que ellos no simplemente se murieron y se acabó todo. Tristemente, ellos pensaban que el arrebatamiento era para los vivos, pero el Señor es tan lindo que todo lo tiene bien planeado y dice, los muertos también serán arrebatados. Porque dice la Biblia en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Por qué el apóstol dice que traerá y no llevará? Porque está hablando de sus almas. Recuerde que cuando una persona muere en Cristo, la Biblia dice que la muerte de los santos está en la mano de Dios. Que una persona muere en Cristo y no queda abandonada, sino que los ángeles lo llevan. Amén. ¿A dónde? Al paraíso. Ese lugar celestial. Antiguamente, antes de venir Cristo, moría una persona, descendía. Fuera buena o mala, hubiera cumplido la ley o no. Unos descendían a Seol malo, Seol infierno, y otros descendían a Seol, a un lugar donde estaba Abraham, esperando que Cristo muriera y fuera hasta allá y les predicara la palabra, y de allá, como dice en Efesios, tomó cautiva la cautividad y la llevó, la subió a lo alto, al paraíso. Él le dice al ladrón arrepentido, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces toda persona que moría descendía. Por eso David, hablando en el Espíritu, decía, no permitirás que mi alma quede en el Seol, ni tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo no iba a haber corrupción. Entonces Jesús levantó a toda la gente y la llevó al paraíso. Todos los que habían muerto en Dios, en otras palabras. Y Él los salvó por su sangre, no porque nadie se salvaba por la ley, ni por de pronto ser obediente, sino todo el mundo, desde Adán hasta el último pecador que se arrepienta, es salvo por la muerte de Cristo y su resurrección, por la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado. Entonces, amado oyente, después de que Cristo resucitó, fue al cielo, toda persona que muere en Cristo, ¿a dónde va? Al cielo. A una parte que se llama el paraíso. Es un lugar de bendición, donde están gozando, donde no están sufriendo, donde no tienen recuerdos malos, están esperando algo. Los muertos en Cristo allá en el cielo están esperando el arrebatamiento de la iglesia. Es por eso que cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, a llevarla, los muertos vendrán con Él a toda velocidad. Y tomarán su cuerpo, entrarán, o sea, el Señor los traerá, entrarán en su cuerpo, gloria a Dios, resucitarán con cuerpo. ¿Qué pasa si se los han comido los tiburones, los tigres? Si de pronto ya de hace tantos años que murieron ya no están ni las cenizas. ¿Qué pasa si las tiraron al mar, a un río? Usted no se preocupe, que el Señor es todopoderoso. Y como les decía el lunes en el culto, si de una célula, en una célula hay tanta información, pueden sacar tanta información, gloria a Dios, está ahí nuestro ADN, un científico podría clonar a una persona, ¿cuánto más Dios que nos hizo? Dios hace de la nada todo, por su palabra de poder. Para Él no hay nada imposible de decir, resucita cuerpo, y se unirán esas partículas de donde estén, gloria al Señor, y ese cuerpo en fracciones de segundo, como les decía ahorita, será reconstruido y esa alma entrará en Él y resucitará, dice la palabra del Señor. Está muy bien claro allí en Daniel capítulo 12, si usted va corriendo allá, hermano, Daniel 12, gloria a Dios. Amén. Versículo 2 dice así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero mire lo triste. Bueno, la felicidad es unos para vida eterna, pero la tristeza y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque tanto los cristianos como todos los perdidos un día resucitarán. No en el mismo momento, no en el mismo tiempo, ¿no? Porque los
primeros que van a resucitar son los muertos en Cristo. Luego, ¿qué va a pasar? Entonces nos vamos con Cristo para el reino de los cielos, estamos allá con Él durante 7 años, porque 7 años van a estar aquí en la tierra en gran tribulación. Después volveremos con Cristo a la tierra, habrá la guerra del Armagedón, el Señor tomará el control del mundo y vendrá un periodo de 1000 años, que se llama el milenio, así se le dice a esta temporada. Después del milenio, entonces el diablo será suelto porque ha sido enviado a un abismo allí atado, será suelto, engañará a muchas personas. Y cuando ya engaña a las que tiene que engañar, el Señor matará a toda esa gente con fuego del cielo que cae sobre ellos e inmediatamente resucitarán después de esto los muertos pecadores. Está en Apocalipsis capítulo 20, que tendrán que resucitar en cuerpo, en carne, para que le den cuentas a Dios, no en alma solamente, sino en carne también. O sea, todos los pecadores desde Caín en adelante que murieron en pecado resucitarán. ¿Cuánto más después? Pues haga la cuenta, nos vamos con Cristo, 7 años más de gran tribulación, 1000 años más de milenio aquí en la tierra, o sea, 1007 años después resucitarán todos los muertos en pecado para estar delante del trono, del gran trono blanco, y que el Señor los juzgue uno por todas sus acciones que hicieron mientras estuvieron en la carne. Por eso es que están resucitados en carne, dándole cuentas a Dios de todo lo malo que hicieron. ¿Sí ve la diferencia entre resurrección y resurrección? Por eso dice allí la Biblia, unos para vida eterna, si yo he muerto entonces seré resucitado para la vida eterna, y otros 1007 años después serán resucitados para confusión perpetua, conforme dice la palabra, tristemente millones de personas perdidas. Ahora, estamos hablando de que los muertos en Cristo sí tienen esperanza. Dice ahí la Biblia que vendrán con Cristo, por lo cual versículo 15 de 1 de Tesalonicenses 4, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo está diciendo, esto lo dice el Señor, no yo, que nosotros que vivimos, Pablo tenía fe que cuando Cristo viniera, Él todavía estaba vivo, lo esperaban muy pronto, y si ellos lo esperaban pronto, ¿cuánto más nosotros, amado hermano? En primera de Pedro, dice la Escritura, que muchos dicen que ¿cuándo será el advenimiento del Señor? Y muchos tienen por tardanza la promesa del Señor, pero el apóstol dice, pero ¿por qué no ha venido el Señor? Porque Él es muy misericordioso y compasivo para que no se pierdan, sino que hallen la vida eterna. Dios tiene paciencia con nosotros. Ahora, sigamos leyendo allí, que habremos quedado en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está diciendo, los muertos van a ser primero y luego nosotros detrás. O sea, los muertos en Cristo van a tener una honra especial, que son los primeros en resucitar y en ir adelantico, y nosotros ahí detrás, y nos juntamos en el aire para recibir a nuestro Señor Jesucristo. O sea, tranquilo, si usted va a morir por la fe, eso es lo que está diciendo Pablo, porque en ese tiempo los emperadores eran terribles. Al apóstol Pablo y al apóstol Pedro los martirizó Nerón, al apóstol Juan Domiciano, y ya era otro emperador, pero se dice que Nerón era malísimo. Ustedes han visto que a algunos perros le colocan así porque son bravos. Nerón, así se llama. Y Nerón fue un loco, endemoniado, que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos para matar y masacrar a miles de ellos. Entonces, el apóstol está diciendo aquí, gloria a Dios, que si tenía que morir por Cristo lo hiciera, no se preocupara, que de todas maneras iba a resucitar, su cuerpo iba a ser glorificado también, aleluya, en un cuerpo glorioso, ya no enfermo, ya no agotado, agobiado. Vamos a mirar después en cómo será nuestro cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? Después de resucitar o después de ser transformado en ese suceso del arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Ahora, miremos ahí otro versículo que dice, ellos oirán la voz del Señor. San Juan 5:25. O sea que los muertos en Cristo oirán la voz del Señor. El Señor lo prometió. San Juan
Gloria a Dios. 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora, vea lo que dice el Señor, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué van a hacer? Vivirán. Gloria al Señor. Se estaba refiriendo a los muertos espiritualmente, pero se está refiriendo más que todo a ese arrebatamiento de la iglesia, cuando suene la trompeta final, cuando la voz del Señor diga, sube acá, pueblo mío. Gloria a Dios. Esos muertos allá en las tumbas, allá donde estén sus moléculas, allá donde haya un resto de ellos, oirán la voz de Dios. El Señor ya lo hizo en una ocasión, muchas veces mejor, pero la más grande, la que más conocemos, es la resurrección de Lázaro, que el Señor se para frente a la cueva y dice, Lázaro, ven fuera. Si el Señor no hubiera nombrado a Lázaro, muchos hemos concordado en que todas las personas que estaban ahí donde estaba Lázaro hubieran resucitado. El Señor tiene poder, ¿no ve que Él venció la muerte? En una parte de 1 Corintios 15 dice, del 51 en adelante, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte. Sorbido es acabado, en otras palabras, golpeado. El Señor tomó las llaves de la muerte, o sea, tomó la autoridad sobre ella. No pudo hacer nada en Cristo y en nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar. Si yo he muerto, escucharé la trompeta, hermano, allá donde esté. Así hayan pasado años, así hayan pasado milenios. Gloria a Dios, los muertos oirán la voz de nuestro amado Señor. Versículo 26, leámoslo allí. Gloria al Señor. Amén. Dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Él está diciendo, el Padre no tiene vida limitada, Él es la vida. Nunca la muerte podría tocar al Padre ni al Hijo. Ellos son eternos. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué pasará? Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Gloria al Señor. Pero un día también dice, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todo el mundo va a resucitar, desde Adán hasta el último que muera. Vamos a resucitar. Si yo he muerto, si no, pues mi cuerpo será transformado. Pero dice, todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Qué lindo, Él tiene poder para restaurarnos, para levantarnos, gloria al Señor. Y también en el capítulo 6, gloria al Señor, versículo 40, 6:40 dice así, aleluya. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré, se le llamaba, en el día postrero. Cuando el Señor le dice, Marta, yo voy a resucitar a tu hermano, yo soy la resurrección y la vida, Marta le dice, sí Señor, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero. ¿Cuándo era el día postrero? El día del arrebatamiento de la iglesia, de la resurrección de los muertos en Cristo. Amén. Pero ahora el Señor está prometiendo. Claro, el Señor le hablaba inmediatamente, Marta no lo creía, Marta pensaba que era ese día. Gloria a Dios. Ella tenía la confianza en Dios que ese día iban a resucitar. De hecho, muchos judíos enterraban a sus muertos, no sé ahorita, los enterraban muy bien envueltos en sudarios, en unas vendas mejor, y colocaban una piedra en su cabeza allí bien acostadito para que cuando ya se volviera esqueleto, su cabeza no se separara del cuerpo y así Cristo lo pudiera resucitar. Pues era una creencia muy pequeña acerca del poder de Dios, porque Dios puede resucitar de los muertos como esté la persona, gloria a Dios, el cadáver, lo que quede, la ceniza. Pero ellos tenían eso en mente y por eso el Señor dice, yo le resucitaré en el día postrero. Capítulo 11, versículo 25. 11:25, gloria a Jesús. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, ¿qué? Eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor allí a Marta y a los que estaban en ese velorio. También leamos 2 Corintios 4:14. Bendito sea el Señor. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14, dice así. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús
nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol le está hablando a la iglesia de Corinto y mostrándole, diciéndole que el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también a nosotros nos resucitará. Bendito Dios. Usted lo puede creer, amado hermano. Entonces no se preocupe. El arrebatamiento de la iglesia o su muerte no puede, amado hermano, gloria al nombre del Señor, ser un miedo, un susto para usted. Debe ser, gloria al nombre de Jesús, una bendición bien grande, que usted se sienta alegre, que usted se sienta bendecido para la honra y la gloria del Señor. Continuemos con las diapositivas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Sigamos. Resucitarán primero, dice la Biblia en el versículo 16, ya lo leímos, gloria al Señor. Ahora, ¿cómo resucitarán? Primera de los Corintios 15, gloria al nombre del Señor. Vayamos allá. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os hemos predicado. Gloria a Dios. Bueno, leamos, bendito sea el Señor. Un poquito más adelante. Amén. Bendito sea el Señor. No sé si ahí tengamos más versículos. Préstame la diapositiva, por favor. Capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, amén, ese es el versículo que necesitaba. Capítulo 15, 1 Corintios, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad que es que los muertos no resucitan. Entonces más adelante dice, y si los muertos no resucitan, somos los seres de más conmiseración. Qué triste, ¿cierto, hermano? Dice Pablo, donde los muertos no resucitaran. Estamos hablando de que así como Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitaríamos. El versículo 35 para correr, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Gloria a Dios. Está hablando el apóstol que cuando una persona muere, es como cuando se siembra una plantita. Nace después algo, gloria a Dios, algo mejor. Así es cuando morimos, o mejor, no vamos a resucitar llenos de enfermedades, viejos, agotados, acabados, destruidos, gloria al Señor, sino que vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, glorificado para la honra y la gloria del Señor. Un cuerpo distinto, un cuerpo bendecido, aleluya. Versículo 51, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos ¿qué? Seremos transformados. Ese cuerpo será transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice que los muertos incorruptibles, porque su cuerpo ha muerto y se ha ya dañado, descompuesto, gloria a Dios, está corrompido en otras palabras, pero cuando resucite su cuerpo será resucitado incorruptible, nunca más va a morir, nunca más se va a enfermar, gloria a Dios. Alguien me preguntaba, ¿y si su cuerpo resucitará sin una mano, sin un pie como estaba aquí en la tierra? No, hermano, no, hermana, el Señor ese cuerpo lo hará nuevo, gloria a Dios. Claro, es la misma fisonomía, la misma cara, cabello, color, todo esto igual, pero sano, todas sus células sanas para la honra y la gloria de nuestro Dios, y nosotros seremos transformados, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, continuemos, Kevin. Recibirán al Señor en el aire. Estamos hablando de los muertos. ¿Qué va a pasar con ellos cuando venga el arrebatamiento de la iglesia?
Dice la Biblia en el capítulo 4 de primera a los Tesalonicenses, capítulo 17, que ellos recibirán a Cristo, gloria a Dios, vayamos allá, también como nosotros en las nubes. Lo único diferente de ellos a nosotros es que ya han muerto, vendrán con Cristo, ellas están gozando allá en el reino de los cielos, amén. Claro, no han recibido las recompensas por haber sido cristianos, no han recibido las recompensas que vamos a recibir todos juntos allí, están en el lugar esperando. Vendrán con Cristo, tomarán su cuerpo, eso será en un abrir y cerrar de ojos, resucitarán. Y dice la Escritura que también, como nosotros, en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, ¿con quiénes? Con los que han resucitado en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, volamos, ellos, nosotros detrás, nos reunimos en el aire y nos juntaremos con nuestro amado y glorioso Salvador. Eso será lo más maravilloso, ver a Cristo cara a cara. Es lo más especial. Si aquí un toque del Señor, si aquí su presencia, su misericordia es tan especial, tan confortante, nos sentimos tan bien cuando oramos y el Señor está ahí en medio nuestro. Cuando desciende el Espíritu Santo, ¿cómo será ver al Señor cara a cara sin morir? ¿Cómo será ver a nuestro Padre Celestial allá en su trono, al Espíritu Santo, que ha obrado tanto en nuestra vida, que le debemos todo al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Continuemos. Bendito sea el Señor. Y dice también en el versículo 17 que estarán los muertos resucitados siempre con el Señor. O sea que si usted muere en Cristo, no se preocupe. Lo importante es que muera en Cristo, ¿no? Pero no se preocupe que va a recibir grandes bendiciones, al igual que los que quedemos vivos, al igual que toda persona que ha creído en nuestro amado Señor. Sigamos, gloria a Dios. Ahora, para los vivos, vayamos allá, primera de Tesalonicenses 4:17, gloria al Señor. Ahí está, amén. Mostremos la diapositiva, por favor. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasará? ¿Qué dice la Biblia? Seremos arrebatados. Eso es, ¿no? Ya miramos qué es la palabra arrebatados, ¿no? O arrebatamiento, que es rápido, de un momento volaremos con Cristo. Ese día va a ser un día de mucho caos para el mundo, porque si hay pilotos cristianos, gloria al Señor, si hay gente que va manejando un carro, va manejando una moto, la moto seguirá sola, el carro se estrellará, el avión quedará sin piloto. ¿Por qué? Porque de un momento a otro volaremos con Cristo. Estarán dos en una cama, dice la Biblia, el uno será tomado y el otro será dejado. No siempre tiene que ser así, ¿no? Sino que está mostrando que muchos esposos son duros de corazón o muchas esposas no quieren seguir a Cristo. Como decíamos, ¿qué día? Pondrán su mano a buscar al cónyuge, no lo encontrarán. ¿Dónde está? Van al baño, miran, todo está, el celular, la argolla, todo se quedó ahí, gloria a Dios. ¿Para dónde se iría? Y comienzan a escuchar que en muchas casas se desapareció una persona. Desde hace muchos años, Steven Spielberg y una gran cantidad de cineastas han venido presentando películas de extraterrestres y mostrando cómo se llevan la gente. ¿Por qué? Porque al diablo le conviene esta mentira. El día que nos vayamos, que volemos y el pueblo cristiano se desaparezca de esta tierra, porque va a ser así. Quizá usted diga, no, que va, eso es una mentira. Se va a dar cuenta si no se arregla con el Señor, que era verdad. Cristo no miente, el Señor habló acerca del arrebatamiento de la iglesia, gloria al Señor. Entonces, vendrán a la iglesia a golpear. ¿Qué pasaría? Que no hay culto, amén. ¿Qué pasaría con los evangélicos que hoy no hicieron culto, que no hicieron ruido, que no están transmitiendo? Puede ser que mañana, esta noche, nos vayamos con el Señor, y el que se queda, mañana mirará, ¿quién está transmitiendo en vivo? Nadie. ¿Qué pasó? O de pronto alguno que se quedó estará transmitiendo, hermanos, nos quedamos, ¿qué vamos a hacer? Ahora viene la gran tribulación, porque mucha gente de la que se quede va a predicar la palabra del Señor. Ahí sí querrán congregarse, ahí sí querrán ir a Dios, ahí sí van a querer buscar la presencia del Señor. Por eso dice que le busquemos hoy mientras estamos vivos, mientras se puede buscar al Señor, mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ese arrebatamiento es eso, volaremos, nos iremos con el Señor y de una vez van a decir, vinieron naves extraterrestres, se llevaron a un pueblo que no servía, a un pueblo que era un tropiezo, así nos llamarán, porque para muchos el ser cristiano es una plaga, es ser una plaga, es quizás lo peor, pero yo le digo, el ser cristiano es la bendición más grande. Estamos esperando
esa promesa bienaventurada, que Cristo venga por nosotros. ¿Yo por qué creo todo esto? Porque he mirado desde Génesis hasta Apocalipsis y todo lo que tenía que cumplirse se cumplió, todo, al pie de la letra. Nunca la palabra ha sido mentirosa. Es por eso que la Biblia dice a la ley y al testimonio. Por ahí había una niña en radio, sí, la presentaron por ahí en videos, la estaban enviando a las redes sociales, que nadie saliera el 21, o sea, el día martes, era algo así, el día martes ayer, que nadie saliera porque iba a aparecer un humo oscuro y iban a morir miles de personas de plaga. Y a mí me preguntaron, ¿y usted qué piensa de eso? Entonces yo dije, pues esperar a ver si se cumple. Si se cumple, era de Dios, y si no, no era de Dios. Eso no era de Dios. Estos días se han levantado una cantidad de profecías, de profetas, y digan una cosa, digan la otra. Eso hay que ponerlo en tela de juicio, porque la Biblia dice que lo pongamos, no a todo, no le creamos a todo espíritu, pero a la palabra de Dios. Sí, porque ella nunca se ha equivocado. Continuemos, hermano Kevin, gloria al Señor. La Biblia dice, seremos transformados. Va a haber una transformación, ya lo vimos. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Esperen un momento, que ahorita vamos a mirar por medio de la palabra del Señor. Entonces mi cuerpo va a ser transformado, va a ser una metamorfosis. De hecho, la palabra griega para transformados es la misma palabra que se utiliza para metamorfosis. Ustedes saben que la metamorfosis que sufren los gusanos, algunos gusanos, para convertirse en mariposa, ¿no? Ellos se meten en su capullo y ya salen como mariposa. Antes se arrastraban, ahora vuelan. Nuestra vida, nuestro cuerpo se ha transformado de una manera parecida al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Luego vamos a mirarlo. Continuemos, hermano Kevin. Nos encontraremos con el Señor en el aire. Amén. Sigamos. Gloria al Señor. Estaremos siempre con el Señor. Jamás vamos a volver a pecar. Jamás vamos a perder la salvación porque ya la hemos ganado. Si somos transformados por el Señor, ya somos salvos. Gloria a Dios. Es que ya somos salvos en este momento. Pero recuerde que la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Amén. Ya tenemos por promesa la salvación y ahí está. Gloria al Señor en nuestras vidas. El Señor no nos la va a quitar nunca. No quiero decir que una vez salvo siempre salvo. No me malinterprete. Lo que quiero decir es que cuando Dios me da la salvación, nunca me la quita. Yo soy el que la tiro. Yo soy el que la dejo a un lado. El Señor me la entrega. Pero yo soy el que la voto por mi pecado si lo hago, por mi maldad, por la dureza del corazón. Amén. Dios no está quite y dé y quite la salvación. No está en esas. Dios la da. Está ahí para todo el que quiera. Entonces, cuando seamos transformados o si morimos en Cristo, ya está sellada, bendito sea el Señor. Para siempre vamos a estar con el Señor. Cuando la Biblia dice que en los 1000 años el diablo va a engañar a muchos y aún a los escogidos tratará de engañarlos, no está hablando de la iglesia que ya ha sido transformada. Los escogidos son el pueblo de Dios, Israel, vivos. Pero no nosotros que hemos sido transformados en cuerpo y alma, gloria a Dios, vamos a ser engañados. O sea, nunca más el diablo nos va a engañar a nosotros. Recuérdelo, amado hermano. O sea que ahí sí, siempre salvo vamos a estar con el Señor. Amén. Sigamos, hermano Kevin, gloria a Dios. No sé si habrá alguna pregunta hasta ahora. Bendito sea el Señor. No, amén. Ahora, amados hermanos, saludamos a algunos que nos han saludado también. El hermano Wilson Villada dice desde Zipa, Dios le bendiga. Amén, aleluya, dice una hermana. El hermano Carlos Eugenio Sánchez, amén, gloria al que vive para siempre, Cristo. Bendiciones, hermanos, gloria al Señor. Y varios hermanos nos han saludado más. También les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Javier Villada, Dios los bendiga. Allí nos están viendo desde Granada. Qué bendición. Sigamos. Ahora miremos una tipología del rapto de la iglesia en el Antiguo Testamento. Coloquemos la primera, gloria a Dios. Enoc, Génesis 5:22, Génesis 5:22 al 24. Génesis capítulo 5, versículo 22, para que usted se dé cuenta que sí ha pasado, que es algo que no es nuevo, que ha sido en individuos, pero que va a ser masivamente para toda la iglesia del Señor. Vean lo que dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años caminó? 300 años y engendró hijos e hijas. Sigamos. Otro versículo. Y fueron todos los días de Enoc 365 años
Caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué pasó? Desapareció porque le llevó Dios. O sea, que Enoc no vio muerte. Amén. Enoc desapareció, el Señor le arrebató, el Señor le llevó. Pues 300 años caminando con Dios. Hay hermanos que no caminan ni un mes. La primera semana, 2 o 3 semanas, ahí vienen en culto fortalecidos, pero al final ya llega el enemigo con un problema y se desaniman. Hay gente que dice, yo llevo 50 años en el Evangelio, pero de los 50, ¿cuántos años usted ha estado mal delante de la presencia del Señor? ¿Y cuánto tiempo ha estado bien delante del Señor? Porque no es el tiempo desde que dijimos, sí Señor, entra a mi corazón. Es lo bien que hayamos estado con nuestro amado Rey. Claro, llevamos experiencia, pero cuánta comunión con el Señor. Enoc caminó 300 años con nuestro amado Rey. Creo que hay otros versículos, hermano Kevin, para hablar de él. Gloria al Señor. Bendito Dios. Vea, dice la Biblia que Enoc agradó a Dios. Hebreos 11:5. Y desapareció porque Dios le llevó. Hebreos capítulo 11, versículo 5, ya está ahí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. ¿Sí ve que él no murió? Por la fe. Y nosotros por la fe también, el Señor nos va a llevar al reino de los cielos. Vamos a ser traspuestos al reino de los cielos. Y no fue hallado porque le buscaron. ¿Qué se hizo Enoc? Y luego Dios le revela a Moisés, que fue el que escribió este libro, por lo que lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo me voy en el arrebatamiento de la iglesia? Si agrado a Dios. ¿Y cómo le agrado? Viviendo su santa y gloriosa palabra. Hay gente que se preocupa por agradarle al esposo, a la esposa, a los hijos, a sus familiares, a sus vecinos, al gobierno, al que sea, pero no le agrada a Dios. Mira, hay gente que cuando Dios le paga, le bendice, le suple, y cuando recibe su sueldo, primero lo que hace es agradarle a todos, le paga a todos, y a Dios, ay Señor, no quedó para darte a ti. Amén. Eso no es agradar a Dios, por eso que lo primero hay que sacar lo que le pertenece al Señor. Y lo mismo en su vida, la primera oración del día, o lo primero que usted debe hacer en el día, es orar a Dios, es agradar a Dios, gloria al Señor. Pero también miremos, bendito sea el nombre del Señor, en la diapositiva, 11:5, gloria a Dios. Esa palabra era en Judas. Se me olvidó colocar ahí Judas versículo 14, ya que me acordé. Se me olvidó colocar ahí el versículo. Judas capítulo 14 dice así: de estos, gloria a Dios, también profetizó, amén, Judas 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué está diciendo? Que Enoc fue un profeta de Dios. ¿Y qué profetizó? La segunda venida de Cristo, no el arrebatamiento, porque hay una diferencia grande, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia es la que estamos esperando los cristianos, porque hay hermanos que dicen, yo estoy esperando la segunda venida de Cristo. Yo no espero la segunda venida de Cristo. Yo vengo en la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo fue cuando Él nació en esta tierra y murió y se fue para el cielo. La segunda es cuando todo ojo le verá. ¿Y cuándo es? Al final de la gran tribulación. No confundamos, amado hermano, porque aunque muchos se refieren al arrebatamiento como la segunda venida de Cristo, no es como tal, porque nadie le verá en el arrebatamiento de la iglesia. Solamente el cristiano volará y nos encontraremos con el Señor y empezará el caos aquí y se levantará el anticristo. Pero al final de la gran tribulación, cuando Él descienda en su segunda venida, que dice que colocará un pie en Israel, allí el monte se abrirá, gloria a Dios, y el valle quedará allí listo para la guerra en el Armagedón, la guerra del Armagedón. Esa es la segunda venida de Cristo. Por eso el cristiano no espera la segunda venida de Cristo. Venimos con el Señor. Lo que dice la Escritura que profetizó Enoc es que el Señor venía con sus santos millones, gloria a Dios, sus ángeles y la iglesia descienden en caballos blancos, dice la Escritura, descendemos y el Señor peleará contra aquel inicuo con la espada de su boca, o sea, contra el anticristo y todos los que se hayan levantado contra el pueblo de Israel. Amén, hermanos, ya al final de la gran tribulación.
Él profetizó esto, dice, para darle su merecido a todos aquellos impíos. También tenemos a Elías, que fue un tipo de este arrebatamiento de la iglesia. En Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Bendito sea el Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, amén, versículo 11. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo. Dice así, 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, esa es la imagen que puse ahí en la diapositiva, un carro de fuego, gloria a Dios, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Bueno, y ahí continúa la historia. El profeta Elías fue arrebatado al cielo. Amén. En ese sí ve que iban los dos, y en un momento, de un momento a otro, ¡fan!, como un zarpazo, es llevado Elías, y Eliseo alcanza a ver que son carros de fuego, gente de a caballo, gloria a Dios, que llevan a Elías vivo. Elías no murió, fue traspuesto de aquí de la tierra, así como va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Eliseo, déjeme decirle, amado hermano, que representa a la nación de Israel, que se va a quedar para la gran tribulación. Los que creen en Cristo hoy, que son israelitas, se van con el Señor. Nos vamos con el Señor todos. Amén. Tanto los israelitas creyentes hoy en Jesucristo, que le han recibido en el corazón, pero la nación como tal va a quedarse para la gran tribulación. Y la iglesia, representada por Elías, va a volar con Cristo. Gloria a Dios. O vamos a volar. Yo me incluyo allí. Gloria a Dios. Vamos a volar con Cristo para estar por toda una eternidad con Él. ¿Sí se da cuenta que se ha pasado? Miremos, creo que hay otros ejemplos. Gloria a Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Bendito sea el Señor. ¿Es lo que dice? Amén. Santo el Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Amén. Colócala, por favor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice el apóstol, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue como arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Siga. Que fue arrebatado al paraíso, amén, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo está hablando de él mismo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Gloria a Dios. Ahora, hermano, y usted sigue mirando ahí que está hablando de él mismo. Pero el apóstol Pablo dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Era una visión que él tuvo, un éxtasis, no sé, algo que Dios le dio, una bendición grande, que fue arrebatado. Y le mostró el arrebatamiento de la iglesia, en otras palabras, y fue arrebatado al cielo y escuchó palabras que no es al hombre inefable, dice al hombre expresar. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo escribió con tanta precisión y con tanta autoridad? Porque él escuchó, gloria a Dios, de Dios todo lo que tenía que escribir. Él por eso habla de las mansiones celestiales, él habla de la vida eterna, él habla de todo esto porque él lo vio también. Para ser un apóstol, hoy día se llama apóstol cualquiera, pero para ser un apóstol tenía que haber visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado, y Pablo lo vio, el Señor se apareció a él. Tenía, hermano, que escuchar de la voz de Dios, de su boca, la palabra de Dios, resucitar muertos, tener todos los dones del Espíritu Santo, abrir iglesias en toda parte. Esos apóstoles de hoy día son falsos, porque la Biblia dice, yo soy el último apóstol, dijo el apóstol Pablo. Amén, gloria al Señor. Bueno, continuemos, es otro tema. También Felipe, en Hechos 8:39, dice la palabra del Señor, Hechos 8:39, bendito sea el nombre de Cristo. Me rinde más ahí en la pantalla. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. Ve que ahí está la palabra también a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Leamos el otro. Pero Felipe no fue llevado al cielo. Se encontró en Azoto, no en Azote, sino en Azoto, que era una ciudad filistea. Allí, hermano, o un pueblo filisteo, que allí empezó a predicar la palabra del Señor y anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea de nuevo. Amén.
Entonces, si se da cuenta que ha pasado, gloria al Señor. Volvamos a la diapositiva para que podamos terminar. ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? La Biblia dice que en Mateo capítulo 24, versículo 27, que será como un relámpago, rápido, como un trueno, algo muy, muy destellante, o sea, muy rápido, muy preciso. Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Yo ya les había explicado este versículo en otra ocasión, que significaba el cuerpo muerto, o sea, donde quiera que esté la persona, allá va el Señor por él. Amén. Como un relámpago. El capítulo 24 de Mateo está hablando, amado hermano, tanto de la segunda venida de Cristo como del arrebatamiento de la iglesia. No puede juntarse en las dos cosas. Son dos eventos separados, pero que ahí están. Y para los que ya conocemos la palabra, pues es muy, muy real y muy inteligible allí ese versículo. Sigamos, gloria al nombre del Señor. Amén. Como en los días de Noé, Mateo 24, versículo 36. Mateo 24, 36. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Pero del día y la hora nadie sabe. Está hablando de cómo será el arrebatamiento. Nadie sabe. A mí me han preguntado, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo viene Cristo por su iglesia? No lo sé. No lo sé. Ni los ángeles lo saben. Solamente Dios le dará la orden al Señor Jesucristo. Ve por la iglesia. En una profecía hace unos años decía el Señor Jesucristo, estoy ya de pie y estoy a la puerta. Simplemente que se escuche la trompeta, que se le dé la orden para venir por la iglesia del Señor. Amén. El día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor nos ha dado muchas pruebas, señales para que estemos pendientes de ese día. Y sigue diciendo en el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? Por eso le digo que nadie sabe el día ni la hora y que nosotros los cristianos debemos estar preparados con la maleta lista para que cuando el Señor nos dé la orden, ya estemos ahí listos. O sea, no hay tiempo para prepararnos. Ahí en el capítulo 25 de Mateo, no lo vamos a mirar, pero habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y dice la Biblia que las insensatas no tenían aceite. Vino el esposo y ellas estaban por allá comprando. Porque hay gente que va a ayunar y va a orar. Cuando ya para qué, en otras palabras, ahora es el momento. El Señor dice, hoy ya en este instante hay que comenzar a orar, a ayunar, a buscar de la presencia del Señor. No hay que perder, amado hermano, el tiempo, porque está Cristo a las puertas. Entonces será como en los días de Noé. ¿Cómo sería Noé haciendo el arca? Entraron los animales y la gente reía, se burlaba, gozaba, gritaba, bailaba, tomaba, hacía todo lo malo, lo que está pasando hoy día, ¿no? Que la gente está en las cosas del mundo. Y cuando se cerró la puerta, yo pienso, amado hermano, que me gusta imaginarme cómo serían las cosas. Y yo pienso, como Dios fue el que cerró la puerta, que escucharon el portazo. ¡Pah! Miraron, ¿qué pasó con el loco Noé? Cerró la puerta. Él no fue, fue Dios. Y cuando comienza a caer gotas, recuerden que en ese entonces no llovía como tal, sino que subía un vapor del suelo y regaba las plantas, humedecía la tierra. Ellos no creían lo que decía Noé, va a caer agua del cielo. Hoy decimos va a llover y sabemos por lógica obviamente que cae agua del cielo. Pero ellos decían, ¿cómo va a caer agua del cielo? Ahora nosotros predicamos, va a caer fuego del cielo y gente dice, pero ¿cómo va a caer fuego del cielo? Es normal que se encienda un fuego por ahí en la tierra, en las plantas, en la vegetación, pero que caiga del cielo, no, eso es muy difícil, eso es increíble. Que Cristo venga por una iglesia, eso es mentira. Eso es lo que pensaba la generación de Noé. Y dice la Biblia que cuando ya se vieron, se lo llevó a todos. Yo me imagino muchos golpeando, Noé, ábrenos, ábrenos, ábrenos. 120 años predicó Noé, nadie quiso atender.
solamente su familia, por la misericordia de Dios. 8 personas se salvaron. Hoy le preguntaron al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le dijo, mire, son pocos, porque la puerta angosta para muchos es muy angosta y es un sufrimiento. ¿Y cómo vamos a vivir todo eso? ¿Y cómo vamos a vivir en santidad? ¿Y cómo vamos a dejar el trago, la cerveza? ¿Y cómo vamos a dejar el cigarrillo, las drogas? ¿Cómo vamos a dejar el adulterio, la fornicación? La puerta ancha es por donde va todo el mundo, que dicen no hay problema, tranquilo, con religión y todo se irán al infierno, se perderán, amados hermanos, amados amigos mejor, porque el cristiano está en lo que está. Ahora, dice la Biblia en el versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Repito, no tiene que ser así para todos. En muchos sí se cumplirá esta palabra. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Recuerde que esos molinos eran de piedra grandes y una mujer estaba dando vueltas a esa piedra, porque eran 2 piedras. Entonces tenía un huequito, una piedra, la piedra de arriba. Una mujer tenía que estar echando harina ahí, y la otra con las 2 manos tenía que estar moliendo. Por eso dice 2 mujeres, que más que todo lo hacían ellas. Ese grano molido para el alimento estarán moliendo en un molino. Una será tomada, la otra será dejada. No dice si la que está echando harina o la que está moviendo la piedra. De todas maneras, alguna de las 2 se sorprenderá. ¿Qué se hizo fulana de tal? Se fue con Cristo. Y dice, velad en el versículo 42, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y ahí hay una parábola del siervo que está pendiente del día que venga su Señor. Continuemos, hermano Kevin, gloria al Señor, con las diapositivas. Se tocará la trompeta, dice 1 Corintios 15:52. O sea, ¿cómo será el arrebatamiento? Se tocará la trompeta, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Pero también en 1 Corintios 15:51 al 54 dice que se tocará la trompeta. O sea, el Señor tocará la trompeta. Recuerda que en la Biblia también hay varios toques de trompeta. Se tocó la trompeta allí en el monte Sinaí para dar la ley y para que el pueblo recibiera la ley, para que el pueblo recibiera a Dios. Pero esta trompeta es para que Cristo nos reciba a nosotros. Es algo distinto, si se dan cuenta. Esta trompeta se tocará para que nosotros nos encontremos con el Señor, vayamos allá, el Señor recibirnos, bendito Dios, aleluya, para estar para siempre en el reino de los cielos con Él, gloria al Señor, o mejor, para siempre con Él, porque recuerda que vamos a vivir 7 años en el reino de los cielos, luego 1000 años aquí en la tierra, y luego para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Gloria al Señor. Bien, continuemos. En un abrir y cerrar de ojos será el arrebatamiento, en un átomo de segundo. Continuemos, hermanos, que ven, ya todo esto lo hemos dicho. Ahora, ¿qué debemos hacer? Marcos 13, vayamos allá. ¿Qué debemos hacer para irnos con el Señor? Pues primero vivir en santidad, ¿no? Gloria a Dios. Marcos 13, 33, dice así. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuándo Cristo vendrá por la iglesia? O sea, dicen 3 cosas. Mirad, que es lo que estamos viendo, mirar en las Escrituras. Ahora me dice también velad, que es la palabra velad, tanto habla de vigilias como estar despierto, ¿no? Despierto, pilas. Recuerdan a el profeta Eliseo, que él estaba pendiente porque Elías le dijo, doble porción te va a dar Dios, pero si me ves cuando me vaya. Y él estaba despierto y entonces Elías le decía, quédate aquí. Y él le decía, no, yo no me quedo aquí, vive Jehová, que aquí en el Jordán no me quedo, yo voy a Betel, yo voy a tal parte, yo voy a la otra, gloria al Señor. Y cuando fue arrebatado, lo alcanzó a ver. Entonces lo que me está diciendo, mirad mire la Escritura, lea, mire los tiempos, lo que está pasando, velen, estén pendientes con los ojos abiertos, pero también oren, dice la palabra del Señor, orad, porque ustedes no saben el día ni la hora. Continuemos, hermano Kevin, gloria al Señor. Ahora, ¿cómo será el cuerpo resucitado? ¿Cómo voy a resucitar o cómo mi cuerpo será transformado? ¿Cómo me voy a ver? Vea lo que dice Filipenses 3:20. Vayamos allá, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Amén, gloria al Señor. Ahí vamos, hermanos, ya hemos tomado la recta final. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, somos de allá. El cual, versículo 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que va a ser parecido al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan en Apocalipsis capítulo 1 que dice Juan que cuando vio al Señor, cayó como muerto? Pero también dice la palabra del Señor que cuando Él resucitó, vieron al Señor y como que no le conocían por su gloria. Es como ese cuerpo que Él tomó en la transfiguración del monte, que resplandecieron sus vestidos, todo glorioso. Cristo ya no estaba manchado de sangre, sus ropas de pronto raídas, golpeado. No, Cristo no estaba así, glorioso, un cuerpo maravilloso. Y dice aquí la Biblia que Él transformará mi cuerpo para que sea parecido al de Él. Jesús es el único en el universo y en todo lo que exista que comparte dos naturalezas, la humana y la divina. El Padre es divino, gloria a Dios. El Hijo es humano 100% y 100% divino, así como estuvo en la tierra con su cuerpo glorificado, bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué cuerpo tienen los ángeles? ¿Divino? No, celestial. Es un cuerpo celestial como el nuestro. Nuestro cuerpo no va a ser divino, va a ser un cuerpo celestial, parecido al de los ángeles, parecido al de nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí dice que transformará esta humillación, porque este cuerpo es una humillación, nos cansamos. ¿Cuántos estarán diciendo, ay, ya no ha terminado todavía el pastor? O de pronto algunos, amén, gloria al Señor, qué bendición de palabra. Dios quiera que sea así, pero nos cansamos, por eso tenemos que terminar, tenemos que decir, no, hasta aquí llegamos porque ya nos dio hambre, ya nos dio sueño, ya nos cansamos, gloria a Dios. Pero un día nuestro cuerpo va a ser transformado, dice la palabra de Dios. ¿Qué más? Inmortal y fuerte, ¿no? Jamás va a morir el cuerpo transformado. Leamos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Aquí le llama morada al cuerpo normal, como lo tenemos ahora. Pero el Señor hará de este cuerpo un edificio poderoso, gloria a Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos, amén, de aquella nuestra habitación celestial. Está hablando de este cuerpo, no está hablando de otra cosa de al cielo, sino de nuestro cuerpo. Necesitamos ser revestidos, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Gloria a Dios, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Bueno, ustedes pueden seguir allí leyendo en su casa. Entonces dice que mi cuerpo mortal va a ser absorbido por ese cuerpo espiritual. Esta carne, sí, esta carne, porque el Señor resucitó en carne. Ahorita vamos a mirar que Él le dice, mire, toquen aquí, no soy un espíritu, soy un cuerpo, vea, estoy resucitado. Gloria al nombre del Señor, amén. Entonces, amado hermano, yo quiero que usted entienda que ese cuerpo va a ser lleno de luz, gloria a Dios, fuerte, inmortal, no va a morir el cuerpo, amén. Continuemos, gloria al nombre del Señor. Ahí en la diapositiva, va a ser radiante. Mateo 13:43. Mateo capítulo 13, versículo 43 dice así. Entonces los justos, está hablando de los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Cómo va a ser mi cuerpo? Resplandeciente. No vamos a estar allá acabados, viejitos, que no podamos movernos. Va a ser resplandeciente. Continuemos, gloria al nombre del Señor. Creo que hay otro versículo. Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán como el sol. Marcos 16:5. Ese sí, leámoslo. Los entendidos y los que enseñan la palabra, dicen Daniel, resplandecerán como